Bienvenidos a este podcast especial de Post el Mundial. Давид Тухманов, стихи Владимира Харитонова. День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Y escuchamos la canción Deń Pobedy, o Día de la Victoria en español, porque hoy 9 de mayo se celebra en Rusia el Deń Pobedy, el Día de la Victoria, en el cual los rusos declararon la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Javier Ruiz y aprovechando esta fecha coincidencial con esta fecha patria para los rusos, donde realizan un gran desfile militar, que ya es tradición allá, celebrando este día de victoria en la Segunda Guerra Mundial, vamos a realizar un podcast especial con un tema interesante, quizás un poco tocado porque aún lo consideran un tema tabú, pero es innegable que la política se ha visto involucrada en los mundiales de fútbol o en ciertos mundiales de fútbol. Los mundiales de fútbol de pronto instrumentalizados por ciertos gobernantes para mostrar una cara amable de sus gobiernos o de sus regímenes, o sucesos que involucraron la política en los partidos de fútbol, ya sea en los mismos mundiales de fútbol o en las eliminatorias rumbo a un mundial de fútbol. Así que vamos aquí a comentar unos hechos que tienen que ver entre política y mundiales de fútbol. Y si ya saben bien, y si no, pues aquí ya les vamos a ilustrar algunos de sus sucesos. Empezando, que el primer mundial de fútbol fue en el año 30 en Uruguay. Muchos países europeos, por su soberbia, intentaron boicotear el mundial y muchos países europeos no quisieron asistir al mundial del 30 en Uruguay y se esperaron hasta el mundial del 34, que ya la FIFA había designado a Italia, que era gobernada por Benito Mussolini. Así que el Mundial del 34 fue la vitrina perfecta para que el fascismo italiano pudiera mostrarse ante Europa y ante el mundo como un régimen poderoso y digno de admirar. Así que el mismo Benito Mussolini hizo lo posible y lo imposible para que ganara Italia su primer Mundial de fútbol. Eso sí, con trampas, con partidos amañados y con arbitrajes amañados, Italia, que tenía un gran equipo en ese entonces, ni un gran técnico, Vittorio Pozzo, si no estoy mal, que se llamaba así el DT de Italia de la época, tenían una presión muy grande. Benito Mussolini les había ordenado ganar el Mundial. ¿Cómo? No sé, pero tenían que ganar el Mundial, o si no, estaban en peligro las vidas tanto del director técnico como de los jugadores. Así que también a veces recurriendo al fútbol violento, como en un partido que les tocó disputar con España, que en ese entonces España tenía un gran arquero que era el famosísimo Divino Zamora. Lograron como su pase a la final de su Copa Mundo. Los árbitros, imagínense que los árbitros eran designados por los mismos organizadores del Mundial, no era por la FIFA. Curioso eso. Única vez que pasó eso, si no estoy mal, en los mundiales de fútbol. Y a la final Italia logró ganar su partido
frente a Benito Mussolini contra Checoslovaquia. Así que Italia lograría su primera Copa del Mundo, la Copa para el regocijo de Benito Mussolini y mostrando al mundo los supuestos atributos del fascismo italiano. En Francia 38 se repitió lo mismo, muy caldeado por el ambiente político porque llegaba el nazismo estaba haciendo de las suyas, ya había anexado a Austria, ya estaba a punto de invadir Polonia, Italia todavía seguía bajo el poderío de Benito Mussolini, otra vez la selección italiana se vio amenazada por este señor para que ganaran también la Copa del 38. Y en esa época también estaba la Guerra Civil Española, estaba un ambiente muy caldeado políticamente e ideológicamente en esos años 30. E Italia, para enfurecer al público francés y a los antifascistas, hacía siempre el saludo, o cuando hacían gol, siempre hacían el saludo fascista en el Mundial de Francia 38. Y a la final lograron ganar su mundial sin tanta resistencia porque equipos duros de la época como la Austria de Sindelar o otro equipo duro como la España, que estaba muy ocupada con la guerra civil, no asistieron al mundial. Austria fue anexada a las malas por Alemania, entonces el equipo austriaco se desintegró y algunos austriacos fueron al equipo de la Alemania nazi, que también hacían los saludos en la ceremonia, pero la Alemania no tuvo como muy buena suerte, que digamos, en ese mundial del 38. Un ambiente muy caldeado, ya a portas de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, y lo que impidió que se pudieran jugar los mundiales del 42 y del 46, o sea, se tocó esperar más o menos 12 años, hasta el año de 1950, para que se pudiera volver a disputar una Copa del Mundo, y en esta ocasión, cuya sede sería en Brasil. De ahí pasamos hasta el año de 1966. Un hecho así rápido: Corea del Norte había logrado por Asia su clasificación a ese mundial, y casi la FIFA le impide el ingreso. Ahí ya estaba comenzando la Guerra Fría, o bueno, ya había comenzado la Guerra Fría en realidad. Entonces Corea del Norte, la Corea comunista, casi no la dejan participar, que fue un participante sorprendente. Eliminó nada más y nada menos que a Italia, una selección poderosa, y en cuartos de final casi deja por fuera al Portugal de Eusebio, pero se dejaron remontar el partido y Portugal les dio la vuelta, así como suceso político del año 66. Y ahora nos vamos al año de 1970, antes del Mundial de México 70, aprovechando que como México era el local, Centroamérica iba a tener un cupo más aparte de México para poder jugar, clasificar a alguna selección a ese mundial. Entonces el honor se lo tendrían que disputar entre Honduras y Salvador, cuyos países ya venían como con problemas diplomáticos y migratorios y limítrofes, y coincidencialmente en esos días, cuando se estaban disputando estos partidos, sucedió una guerra entre estos dos países, una guerra corta, entre 3-4 días que duró, pero el periodista polaco que en ese entonces estaba en México, Kapuczynski, la decidió bautizar como la guerra del fútbol, porque aparte de la disputa que ya tenía pues sus antecedentes, limítrofe y diplomática, preciso estos dos países se tendrían que enfrentar en lo deportivo, en fútbol, por un cupo al Mundial del 70, y eso también como que caldeó mucho los ánimos. En ese año de 1969 el primer partido lo ganó, si no estoy mal, Honduras, el otro partido lo ganó El Salvador. Como en ese entonces no había, digamos, lo que hay en la actualidad, lo de los goles, el marcador global, entonces era si ganaba uno, si ganaba el otro, si tenía que ganar los dos partidos. Se disputó un partido final de ese empate en campo neutral. El partido se jugó donde iba a ser el Mundial de 1970, una de las sedes en México DF, y El Salvador lograría su cupo al Mundial del 70, todo también caldeado por un partido de fútbol. En el año de 1973 pasaría uno de los hechos más bochornosos y vergonzosos del fútbol mundial, en el cual
tenían que disputarse un repechaje Chile y la Unión Soviética con tal de clasificar al Mundial del 74. El partido de ida quedó 0-0, que se jugó en Moscú, pero días atrás de ese partido de ida había sucedido el golpe de Estado contra Salvador Allende, el golpe de Estado perpetrado por el dictador y genocida Augusto Pinochet. El partido de vuelta no se pudo jugar porque la Unión Soviética dijo que por cuestiones éticas y morales no iba a jugar el partido en el Estadio Nacional de Santiago, porque en ese estadio fue usado por los militares durante el golpe de Estado como centro de detención para torturar, para desaparecer, para ejecutar a simpatizantes o a miembros del gobierno de Salvador Allende. Entonces ese estadio ya estaba manchado de sangre de gente inocente por parte de la dictadura de Pinochet. La Unión Soviética le propuso a la FIFA que se jugara ese partido en Sudamérica, pero en campo neutral, pero que en Chile no, y mucho menos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La FIFA miró la situación política y dijo que no había nada anormal. Es más, la FIFA dijo que no se involucraba en política. Al ver que no hubo acuerdo, la selección de la Unión Soviética declinó su posibilidad de jugar el partido de vuelta y esto significó la eliminación automática de la URSS y Chile, tras un espectáculo bochornoso en el mismo Estadio Nacional, donde no había casi nadie, simularon a hacerle un gol a la Unión Soviética a una selección que no había ido a disputar su partido de vuelta. Y así Chile lograría la clasificación a ese mundial, en el cual no pudo pasar la primera ronda, le fue mal en todos sus partidos. Tanto así que el muy maoísta Paul Breitner de la Alemania Occidental les metió un golazo a los chilenos. Un golazo ahí con dedicatoria a Augusto Pinochet. Pero en ese Mundial 74 Alemania Occidental tendría que enfrentarse a su similar de Alemania Oriental. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y yo creo que como ese símbolo de la Guerra Fría fue el muro de Berlín, que partió la Alemania en dos, y por cosas y caprichos del destino y del fútbol les tocó enfrentarse en primera ronda tanto la Alemania Oriental como la Alemania Occidental. Entonces, más que lo futbolístico de este partido se volvió algo más político. A ver cuál de las dos Alemanias era la mejor en temas de fútbol. Y qué mejor oportunidad que en la Copa Mundial, organizada por la Alemania Occidental, demostrar a ver cuál de las dos Alemanias era mejor. El partido quedó 1-0 a favor de la Alemania Oriental, de la Alemania socialista o la Alemania comunista, como la quieran llamar. El gol de la Alemania Oriental lo hizo un jugador, ya les digo el nombre, un jugador llamado Jürgen Sparwasser, me perdonarán el alemán, en el minuto 77. Este partido no se jugó en Berlín Occidental, ¿no? Sino que se jugó en Hamburgo, una de las sedes de la Alemania, del Mundial de la Alemania Occidental. Y más que como el triunfo futbolístico, fue más como la celebración ideológica de demostrar que la Alemania Oriental, en cierto sentido, era mucho mejor que la Alemania Occidental. Así nos vamos al año de 1978, el Mundial de Argentina. Años atrás, Argentina había sufrido un golpe militar por la junta militar liderada por el general, otro genocida, otro asesino, Jorge Videla, donde empezó a desaparecer, a desaparecer personas, a torturar a las personas que estaban en contra de la dictadura. Y qué mejor escenario que el Mundial del 78 para vender una imagen falsa de Argentina. Una Argentina supuestamente respetuosa de los derechos humanos. En un momento Francia, que era uno de los países que más se denunciaba los atropellos de la dictadura de Videla, pensó en un momento boicotear el Mundial. A la final no lo boicotearon y fueron a participar. Se querían mostrar como una cara humana en la cual no. Mientras Argentina jugaba su mundial y disputaba su mundial, la dictadura de Videla seguía haciendo de la suya, seguían desapareciendo, seguían matando, seguían haciendo de las suyas. Y fue un mundial donde se sospechó de un amaño en el partido de Argentina-Perú, porque Argentina tenía que hacer como 5 goles para pasar a la final,
y misteriosamente Perú se dejó marcar 6 goles, 6-1, que si no estoy mal fue que creó ese partido, 6-0 fue que quedó ese partido de Argentina-Perú, que le significó que Argentina jugara la final contra Holanda. Y aquí yo quiero hacer una claridad, porque muchos dicen que Johan Cruyff no fue a jugar el Mundial 78 porque supuestamente estaba en contra de la dictadura militar. El que no fue al Mundial 78 por la cuestión de la dictadura militar fue el alemán occidental Paul Breitner. Yo tengo entendido que Paul Breitner se negó a jugar el Mundial en Argentina por la cuestión de la dictadura. Johan Cruyff no fue, no por la solidarizarse con en contra de la dictadura. Él ya fue un tema más de dinero comercial y futbolístico. Así que las cosas como son, no hay que mentir en ese sentido con Johan Cruyff, porque no fue al Mundial del 78. Aún así, la Argentina feliz, se instrumentalizó el Mundial 78 para que Videla mostrara una cara amable, cosa que no pasaba. Ahí se le vio que alzó la Copa Mundo y bueno, muchas cosas se han dicho de ese Mundial 78 para que lo ganara la Argentina. Y ya en la década de los 80, en el Mundial de España 82, para mencionar rápido, El Salvador sufriría la mayor goleada en la historia de los mundiales, perdió 10-1 con Hungría, que en ese entonces Salvador estaba sumido en una crisis política y social tremenda a raíz de la guerra civil que estaban viviendo, que ya había cobrado, es una guerra fratricida, esa de El Salvador. Aún así, el seleccionado de ese país hizo su mayor esfuerzo en representar al país centroamericano en ese mundial. Tuvieron muchos problemas económicos, logísticos. Los miembros de la Federación Salvadoreña no eran como muy colaboradores con sus jugadores, y aún así El Salvador intentó hacer un papel digno. No, lo hizo. Tuvo un papel digno a pesar de la goleada, a pesar de todo, para intentar dar una alegría al pueblo salvadoreño que se estaban matando en esa terrible guerra civil, en esos principios de los años 80. Así como lo curioso lo curioso no, sino lo político en ese Mundial de España 82. Ya en el Mundial del 86, muchos consideran que la mano de Dios de Maradona ha sido una revancha contra la derrota que sufrieron los mismos argentinos contra Inglaterra en la Guerra de las Malvinas, cuando se estaban disputando la soberanía de las Malvinas, o como lo llaman los ingleses, las Islas Falkland. Lo consideraron los argentinos como un desquite. Es más, antes de empezar ese partido, que fue en el Estadio Azteca de Ciudad de México, hubo gresca entre hinchas argentinos e ingleses. Otra vez salió a relucir el tema de las Malvinas. Así que la mano de Dios fue una dulce venganza de Argentina e Inglaterra por la derrota y la humillación militar a la que se vieron sometidos en la Guerra de las Malvinas. Y sin duda alguna esto no se va a borrar nunca, nunca, nunca de la historia de los mundiales y de la historia de Argentina, que lo consideran una revancha de grandes magnitudes. Digamos que ya lo que fue el 90, 94, 98 fueron años muy tranquilos en lo político, ¿no? O sea, no hubo así como que recuerde como hechos así como a mencionar. Hasta el año 2002, que a mí sí me gustaría mencionar esto, fue porque en Francia, en la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, se enfrentaban Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional de la extrema derecha francesa. Jean-Marie Le Pen el Frente Nacional tiene una política muy xenofóbica, muy racista, muy nacionalista, pero ese nacionalismo ya rayando en fascismo puro y duro. Y uno de los blancos favoritos del Frente Nacional de estos fascistas es la selección francesa, porque la selección francesa es la representación de esa Francia multicultural. Hay muchos jugadores que son de descendencia árabe, como un Zinedine Zidane, o de descendencia africana, como son gran parte de los jugadores franceses, que son originarios de África, llegan a Francia para foguearse y después ir a otras ligas europeas. Y la selección francesa se unió a Jacques Chirac
y ellos decían que si ganaba Jean-Marie Le Pen no iban a disputar el Mundial 2002, que si ganaba la extrema derecha que ellos iban a hacer boicot y que no iban a jugar el Mundial. Y eso también ayudó muchísimo, muchísimo para que la gente saliera a votar en contra del Frente Nacional y Jacques Chirac pudiera ser reelecto y Francia pudiera jugar su Mundial de Fútbol, que a todas estas no le fue bien, pero era como la cuestión de defender a una Francia multicultural, donde todos, independientemente de la raza o el credo, puedan convivir en paz en ese país europeo. Ya para terminar, ya solamente quedan dos hechos, que son tres hechos en realidad. En 2006, Didier Drogba, el gran jugador africano de Costa de Marfil, que logró la clasificación por primera vez con su selección a un mundial de fútbol, el de Alemania 2006, pero antes Costa de Marfil estaba dividida en dos en una guerra civil. En el norte gobernaban los rebeldes, en el sur de ese país gobernaba el gobierno, el ejército, y Didier Drogba decidió tanto hablar con los unos como con los otros para que se reconciliaran, y qué mejor escenario que el haber logrado la clasificación al Mundial de Alemania 2006 para poder reconciliar el país y así superar la ola de violencia que años atrás se había apoderado en Costa de Marfil a raíz de esa guerra civil. Así que Didier Drogba con el fútbol logró que Costa de Marfil tuviera como algo de paz, y es una bonita lección, ¿no? De que el fútbol no es el deporte, no es pan y circo, no es el elemento distractor como muchos lo creen, también es un elemento reconciliador y que busca la paz. Y qué mejor ejemplo que el de Didier Drogba en Costa de Marfil. En 2010, para el Mundial de 2010, hay un clásico en el fútbol del norte de África, muy fuerte y muy violento. Estamos hablando de Egipto versus Argelia. Ahorita en este mundial clasificó Egipto y Argelia sí tuvo una mala eliminatoria, por eso Argelia no pudo repetir mundial de fútbol. Pero para el 2010 les tocó enfrentarse Egipto y Argelia, y la FIFA decidió que se jugara en un campo neutral y se jugó en el país africano de Sudán. Argelia ganó ese partido, que fue muy polémico, muy disputado, pero Argelia lo ganó bien. Y esto generó hasta casi una crisis diplomática porque argelinos agredieron a egipcios, los egipcios fueron hasta la embajada de Argelia en el Cairo a protestar, hubo hasta también su inconveniente diplomático, los ánimos se caldearon mucho y esto generó como más polémica en este clásico de fútbol de selecciones de África, que eso es un clásico, es un partido siempre fuerte, el de Argelia-Egipto, y un partido que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Entonces, Argelia después de mucho tiempo clasificaba otra vez a un mundial de fútbol. Egipto, que en ese entonces era el último campeón de África, si no estoy mal, no pudo lograr clasificar al mundial de Sudáfrica 2010, y ahí quedó como para el recuerdo esos ánimos caldeados después de ese partido de Sudán. Y en el 2014, como sabemos todos, el mundial se va a jugar en Rusia. Y ya ha habido intentos de boicot porque hay un problema ahí de que en Inglaterra envenenaron a un ex espía ruso, entonces no se sabe qué pasó ahí bien. Ya algunos países, digamos, de occidentales han intentado protestar, y viendo que Rusia es sede del Mundial 2018, han intentado como a ver si de pronto en lo diplomático podrían medio torpedear el Mundial de Rusia, pero yo no creo que ningún país ahorita, ninguna selección nacional vaya a hacer boicot tipo de no voy a asistir, no voy a jugar a los partidos. O sea, no creo que vuelva a suceder lo que pasó en los Olímpicos de Moscú 80, en donde países del bloque occidental, como Estados Unidos y muchos países europeos, boicotearon esas Olimpiadas y no asistieron, y después, 4 años después, la Unión Soviética le devolvió el favor cuando Los Ángeles en Estados Unidos hicieron las Olimpiadas del 84. Así que esto, a grosso modo, es lo que ha sucedido cuando la política se involucra en los mundiales de fútbol. Esperemos a ver qué pasa en este Rusia 2018, y con un Vladimir Putin reelecto y más poderoso que nunca,
Además que Vladimir Putin va a ver el Mundial de Rusia 2018 como la gran vitrina perfecta para vender a su Rusia. Así que muchas gracias por este podcast especial del 9 de mayo del Tempo Vedi, y el sábado otro podcast mundialista, a ver con qué temas vamos a salir, con qué temas vamos a hablar. Terminamos con Tempo Vedi. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, с сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, с сединою на висках, это радость, со слезами на глазах.